Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrevista para profundizar sobre las problemáticas centrales de nuestra América. Hace un tiempo, 9 años, marca el CIPRI, los informes del CIPRI que dan cuenta del aumento de la militarización, del gasto militar en Europa, en el mundo. El gasto militar aumenta 9 años consecutivos en un ascenso exponencial en un mundo que requiere inversiones para salir de la pobreza, para hacer frente al hambre, para hacer frente a la catástrofe climática provocada por este modelo económico. Lo novedoso de este año y preocupante es que el informe ya muestra un aumento desproporcionado, un crecimiento de esa inversión militar en nuestra América. Ese es el punto novedoso y que queremos tratar el día de hoy. Si efectivamente los países no tienen otra alternativa que aumentar su gasto militar o hay estrategias también para detener esta militarización constante, permanente, no solo del mundo, sino también de nuestra América, que ha sido una región declarada como zona de paz. Vamos a profundizar sobre esta temática y para eso agradecemos que nos haya aceptado la invitación Gabriel Aguirre, quien es organizador para América Latina del movimiento global más allá de la guerra, de un mundo más allá de la guerra. Gabriel, gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Alfonso. Una vez más, aquí gustosamente compartiendo contigo estos espacios que nos permiten compartir un poco de las ideas, de las experiencias y disertar sobre aspectos centrales hoy que están marcando la agenda social en el mundo y la dinámica en general en la cual nos encontramos envueltos. Gabriel, siempre arrancamos con esta pregunta. ¿Quién es Gabriel Aguirre? Mira, Gabriel Aguirre es un activista que desde hace muchos años se convenció principalmente que el camino para la humanidad no era otro más que la construcción de un mundo de paz, de solidaridad y de justicia social. Ha sido durante todos estos años una persona que se ha involucrado en distintas iniciativas y acciones de solidaridad internacional, todas ellas con un claro objetivo: poner fin a la guerra, la defensa de la paz, la defensa de la humanidad, la defensa profunda de los derechos humanos y la posibilidad que tenemos todos y cada uno de los seres humanos de construir un mejor futuro para nuestras sociedades, para nuestros pueblos. Y eso resumiría un poco lo que es Gabriel Aguirre, además, bueno, profesionalmente, Perfecto, muchísimos perfecto. años. Gracias, hermano. Hace un año precisamente estuvimos en Medellín hablando sobre la militarización y ahí dábamos cuenta del aumento del gasto militar. Ese aumento sigue creciendo y sigue creciendo de manera exponencial. De hecho, Donald Trump recibe un regalo de Biden y es tal vez el gasto militar, la inversión militar dentro del presupuesto para los Estados Unidos más grande de la historia. ¿Qué está sucediendo en el mundo y cuál es la dimensión del problema, Gabriel? Mira, tú bien lo has señalado. Muchas son las voces en el mundo que hoy están alertando sobre el creciente gasto que se está haciendo en temas militares, la inversión que están realizando países en su presupuesto militar es realmente dramático, realmente llama la atención y prende, debe encendernos las alarmas en cada uno de los lugares del mundo. Como tú bien señalabas, Estados Unidos aprobó un presupuesto militar para el año 2025 de 832 mil millones de dólares. Por supuesto superior al presupuesto del pasado año, el 2024. Estados Unidos además coloca una palabra muy irónica porque ellos hablan de presupuesto de defensa, inclusive tienen un departamento de defensa. Para el mundo debe quedarle muy claro que Estados Unidos no tiene ningún presupuesto de defensa, ni un departamento de defensa, ni un departamento de guerra, y un presupuesto para la guerra. Esa es la gran realidad. Una guerra soportada y sustentada en las más de 730 bases militares que tienen alrededor del mundo. Un presupuesto que va destinado a sus tropas que están desplegadas en los 5 continentes. Un presupuesto que va destinado a los distintos comandos que tienen destinados para tener el control geopolítico en cada una de las regiones, como lo es el Comando Sur, como lo es el AFRICOM, y otras estructuras y otras alianzas militares dentro de las cuales, por supuesto, hay que
señalar la OTAN, la peligrosa OTAN, que es, como siempre hemos mencionado y hemos dicho y caracterizado, que es el dedo en el gatillo del imperialismo, que está muy próximo a realizar su cumbre. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero sin lugar a dudas, es alarmante lo que está sucediendo en el mundo. Vemos una Europa que todos los días en sus discursos de sus líderes y de los parlamentos en cada uno de los países europeos se habla cada vez más recurrentemente de la necesidad de incrementar el gasto militar en cada uno de estos países para prepararse para la guerra. Parece que Europa no ha aprendido de la experiencia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de lo devastadora que fue, de lo cruenta que fue. Justo ahora recordábamos los millones de vidas que se perdieron en el marco de la Segunda Guerra Mundial, 27 millones en el caso de Rusia, unos tantos millones más en el caso de China, cerca de 1.200.000 en el caso de Estados Unidos, y así, país por país, esas cifras se dicen muy rápido y pareciera que son simplemente números, pero detrás de eso hay historias, detrás de eso hay vidas, detrás de eso son hombres, mujeres, niños, ancianos, que perdieron la vida en estas cruentas guerras y que indudablemente pareciera que Europa hoy se prepara para eso. Basta con poner parte de los canales, los principales medios de comunicación, de televisión, de redes sociales, etcétera, europeos, y cada uno de ellos, personas, las voces más insensatas que puedan expresarse, alientan a la guerra. La humanidad está muy, muy lejos todavía de comprender que no es el camino de la guerra lo que va a resolver los grandes problemas que enfrenta la humanidad. Para eso es necesario poner un énfasis concreto en cuáles son los principales problemas: la justicia social, el acceso a derechos sociales, el acceso a derechos económicos, el acceso a derechos civiles, libertades democráticas, la posibilidad de construcción de un mejor futuro. Esos son realmente los problemas que enfrenta la humanidad. Mira, hay una estadística, Alfonso, muy, muy impactante, y es que solo con el 3% de lo que destina Estados Unidos a su presupuesto militar, a su presupuesto de guerra, sería una cantidad suficiente para resolver el problema del hambre en continentes tan vastos y tan gigantes como África, por ejemplo. Entonces, es una retórica y una posición de doble rasero cuando Estados Unidos hoy intenta a veces mostrarse como un país colaborativo y preocupado por los problemas, por ejemplo, en el continente africano, pero lejos de eso, destina miles de millones de dólares para su presupuesto de guerra para intervenir geopolíticamente en el mundo. ¿Cuáles son los objetivos de la guerra? Hay que decirlo. ¿Por qué estos conflictos se desarrollan en el mundo? Mira, para entender cualquier guerra, basta con dar una mirada. ¿Cuáles son los recursos estratégicos que están contenidos en ese territorio, en ese lugar? Recursos de biodiversidad, recursos minerales, recursos energéticos, recursos de los acuíferos, recursos de biodiversidad. Basta con mirarlo. Recordábamos hace poco la entrevista del oficina oval que tenía Donald Trump con Zelensky, donde justamente el centro de toda la conversación giraba en torno a los recursos, cuánto dinero había, cuántos fondos había destinado a Estados Unidos para esa guerra en Ucrania y cómo esperaba recuperarlo. Y para eso entonces le proponía un tratado sobre tierras ranas. Entonces, no era cierto que Estados Unidos alentaba a Ucrania a la guerra para la defensa de su integridad territorial, para la defensa frente a las amenazas que podía significar Rusia y la expansión de sus fronteras, etcétera. Todo lo contrario. Detrás lo que existe es, sí, hay intereses geopolíticos, pero también de fondo lo que existe es el interés económico de las grandes corporaciones estadounidenses. Y si eso implica tener que hacerle la guerra a los pueblos, entonces totalmente están dispuestos a hacer. El caso de Venezuela. Venezuela es un claro ejemplo. Las principales reservas probadas de petróleo en el mundo, 293.000 millones de barriles de petróleo. Toda la agresión sostenida durante estos años contra Venezuela, de fondo lo que ha tenido es el interés por parte de las corporaciones petroleras estadounidenses de apropiarse, de retomar el control sobre ese recurso muy valioso que sigue siendo el petróleo,
hoy para el mundo y principalmente para Estados Unidos, porque además es un petróleo que está destinado para las refinerías estadounidenses, un petróleo extra pesado, etcétera, etcétera. La industria petrolera de Venezuela creció al calor del desarrollo que conjuntamente los gobiernos entreguistas con Estados Unidos tuvieron en el interés de explotar el petróleo en Venezuela. Y así, cuando vamos evaluando cada conflicto, la situación que ocurrió en Siria, ¿por qué estalló el conflicto en Siria? El oleoducto, el gas, el tránsito de mercancías. Es decir, siempre está el elemento económico de fondo. Por eso se explica, y esa es la razón principal por la cual un país invierte tantos miles de millones de dólares en sus presupuestos, porque esperan invertir 832 mil millones de dólares este año para, en términos de números, recoger en 5, en 7, en 8 años, 2 veces, 3 veces esa cifra. Así piensa la lógica del sistema imperialista, la lógica de las potencias capitalistas que terminan, en este caso, eh, mirando la guerra como la única alternativa, la única salida a sus situaciones, a las crisis que puede enfrentar el sistema en determinado momento. Naturalmente, nosotros hemos tenido siempre una posición muy clara como movimiento global. Nosotros apostamos por abolir la guerra. La guerra no puede ser la solución a ninguno de los problemas. Insisto, la humanidad tiene que estar concentrada en los problemas que ya he mencionado. El cambio climático es un problema real que nos afecta como sociedad, que siempre se vio como un mito, que siempre se vio como una falsa alarma. Y la gran realidad es que cada día hay demostraciones en nuestra vida cotidiana de cómo está afectando el cambio climático ya nuestra rutina y nuestro orden de vida. Estamos destruyendo el mundo. Esa es la gran realidad. Entonces, es preocupante, no deja de ser alarmante la situación en el mundo y América Latina no es ajeno a eso. Bien, Gabriel, buena panorámica que nos presentas. Hay un ropaje con el que se desarrolla todo este incremento del gasto militar en un contexto social adverso que debería estar recibiendo ese dinero para solucionar sus problemáticas. Y uno es que las políticas, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, giran hacia el extremismo y giran hacia lógicas fascistas. Ese es un elemento. Y dos, que hay una, digamos, destrucción del sentido de los estados. El estado, ese contrato social que hace que los estados estén hechos para equilibrar el poder y poder satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Estamos ante un colapso de toda esta narrativa de la modernidad, del Estado moderno. ¿Cómo lees el momento actual en ese sentido? Mira, como mencionaba hace un instante, creo que estamos en los brotes y en el resurgimiento de un fenómeno que se había pensado que había sido enterrado desde hace muchos años. Y ese fenómeno no es otra cosa más que el fascismo. Y es porque el fascismo es el germen que justamente han utilizado los sectores y las clases dominantes en determinados contextos, justamente para promocionar y para darle sustento desde el punto de vista teórico, político, ideológico, económico y social a la guerra, para que tú puedas convencer a los europeos de que deben ir a la guerra. Entonces tú tienes que apelar a lo que apeló el fascismo, al ultranacionalismo, a la ideología del odio, a la ideología basada en la xenofobia y por supuesto a intentar colocar por encima el interés nacional y la necesidad de la preservación del interés nacional por encima de países que son amenazas, que representan un riesgo. Es lo que está haciendo en Europa. El escalamiento de la rusofobia en Europa tiene que ver con este componente. Fueron creando durante muchos años este germen, ¿verdad?, de la rusofobia, que hoy para Europa el enemigo principal es Rusia. Y en consecuencia hay que armarse militarmente, hay que preparar las armas nucleares, hay que preparar las tropas para enfrentarse a esa amenaza. Pero en ese proceso también incorporan otras cosas. Por ejemplo, apelan a hechos tan de verdad condenables como, por ejemplo, la situación de los migrantes en Europa, los migrantes en Estados Unidos. Sencillamente terminan convirtiéndose en supuestas amenazas al orden social interno establecido de esos países, a la economía, cuando está más que comprobado que la presencia de migrantes
en muchos de estos países lo que se ha traducido es en el proceso de crecimiento y de fortalecimiento de las economías, porque es mano barata al servicio del mercado que va a estos países a vender su fuerza de trabajo por realmente una miseria en términos de lo que deberían ser los derechos sociales y económicos de los trabajadores. En el caso de Estados Unidos también es qué de diferente tiene. Y entonces nos preguntamos, ¿no? Un poco buscando analogías, qué de distinto tienen los campos de concentración de la Alemania nazi y de la Italia fascista. El campo de Auschwitz, por ejemplo, ese campo de concentración de exterminio de las poblaciones que reconocían su religión judía, etcétera, su condición de judíos, a lo que están haciendo exactamente en El Salvador con la mega cárcel y mega prisión de Nayib Bukele, con el denominado SECOT, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? En ambos lugares, las violaciones a los derechos humanos quedan, el derecho humano, primero el ser humano queda reducido prácticamente a la existencia de un ser vivo que respira, que camina, etcétera, pero que no tiene ningún tipo de derecho humano. Cuando ya la humanidad se supone que desde hace muchos años, a partir de las luchas que ha transitado, ha reivindicado el tema de la defensa de los derechos humanos. ¿Cuál es la diferencia de lo que hacía la policía SS en la Alemania nazi, de ir a perseguir a todos aquellos que eran reconocidos por ser judíos, todos aquellos que eran reconocidos por ser socialistas o que tenían una visión, digamos, distinta a lo que estaba ocurriendo en el ultranacionalismo propuesto por Hitler, a lo que hacen hoy la policía migratoria en Estados Unidos? No hay ninguna diferencia. Vemos los mismos hechos horrorosos, vemos las mismas violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Entonces, no deja de ser preocupante todo esto que está ocurriendo y que está ocurriendo bajo la mirada silente, bajo el silencio cómplice de muchos países en el mundo que por temor a represalias, que por temor a distintas circunstancias, no solamente países, sino organizaciones, individualidades, etcétera, hacen silencio frente a lo que está ocurriendo, cuando la gran realidad es que nos estamos poniendo a las puertas de un nuevo conflicto que va a utilizar todos estos elementos, todos estos componentes para justificar las agresiones futuras y que sencillamente nos pone al borde de una catástrofe nuclear. Esa es la gran verdad. No hay posibilidades hoy que la guerra se desarrolle como ocurrió en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial sin hacer uso del elemento nuclear. Lo hemos visto ahora recientemente en el conflicto entre India y Pakistán. ¿Qué es lo que se decía de forma insistentemente? Ambos países son potencias nucleares. Ambos países tienen ojivas nucleares. Es decir, es la amenaza, es la intimidación que va a dejar de ser amenaza, que va a dejar de ser intimidación y que se va a convertir en una realidad y que la humanidad no podrá poner freno a cuando eso se desarrolle y estalle un conflicto haciendo uso del elemento nuclear. Sencillamente será un poco lo que decía Einstein: bueno, la cuarta guerra la pelearemos con piedras y con palos. Esa no es verdad. Alfonso, el micrófono. Ya para adentrarnos a nuestra América, que ya lo estás haciendo, cerrar con esto. Creo que el punto, has mencionado varios ejemplos, pero el punto máximo de este colapso civilizatorio, la caída de un orden internacional, del respeto de los derechos, la fractura de los estados como garantes de los derechos, es decir, un contrato social roto, está en lo que está ocurriendo contra el pueblo palestino. Un genocidio constante, permanente, a la vista de todos. Ningún país hace algo realmente por detenerlo. Europa tampoco. Y por el contrario, sus bancos fluyen en cantidades alarmantes de dinero para apoyar la industria de armas que están asesinando permanentemente civiles. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, la mayor cantidad de muertes en los diferentes conflictos es de civiles. Ahora ya llegamos al tope. Es decir, ahí está el culmen de este colapso civilizatorio. No da más. Necesitamos otro orden de manera urgente.
es resaltar este hecho del genocidio contra el pueblo palestino. Sí. Vamos a adentrarnos, que ya lo estás mencionando, estas características de esta militarización, que no solo es la inversión militar como tal, está acompañada de un relato y está acompañada de decisiones políticas en nuestra América. ¿Qué está sucediendo? Mira, solamente para complementar un poco lo que decías, alguien siempre reivindicó y decía, la caída de Palestina es la caída de la humanidad, con Palestina muere la humanidad. Y yo respaldo y acompaño ese planteamiento. Hoy en Palestina han muerto más de 50.000 personas, desde las operaciones militares que han lanzado Israel, que se han convertido al final en acciones, en crímenes de guerra, en crímenes de lesa humanidad. Y por eso están siendo juzgados por la Corte Penal Internacional, cuyo derecho internacional no se reconoce al final porque no han ejecutado órdenes de aprehensión contra Netanyahu, por ejemplo, que estuvo visitando recientemente Estados Unidos, país que debió haber cumplido esa orden de la CPI. Pero sabemos cuáles son las relaciones que existen entre Estados Unidos e Israel. Colombia también era un reflejo de eso y un poco entrando. En el caso de nuestra América Latina, nuestra zona que hemos declarativamente dicho que es una zona de paz, para que sea una zona de paz efectivamente tiene que darse un conjunto de condiciones y un conjunto de circunstancias basadas principalmente en el tema de la justicia social. Lo hemos dicho en innumerables oportunidades. La paz debe ser concebida con la justicia social, con el derecho, con la reivindicación, con la posibilidad de, de construir un futuro acorde y a la altura de las circunstancias que hoy demandan nuestros pueblos en nuestro continente. Y debemos comenzar a trabajar en el proceso progresivo de desmilitarización de nuestra América Latina. Y hablo de desmilitarización porque en América Latina existen cerca de 36 bases militares estadounidenses en nuestros territorios y de la OTAN, por supuesto, desplegadas a lo largo y ancho de nuestra región. Colombia solamente tiene 7 bases militares sembradas en el corazón de este país. Y así, muchos otros países que tienen presencia de bases militares, por ejemplo, en el Caribe, bases militares de la OTAN, en el sur del continente, en Argentina, bases militares de la OTAN, en Centroamérica, la base militar más grande es la base de Palmerola. Entonces, Guantánamo, por supuesto, que es una base militar ilegal, ocupa un territorio de forma ilegal contra la voluntad de su pueblo, en el caso de Cuba. Entonces, nuestra región, para poder avanzar en eso, tiene en principio que entender y comprender la presencia de estas bases militares para trabajar por el cierre de todas las bases militares en nuestra región. Ahora, lo hemos visto con el caso de Ecuador, con la preocupante situación de Ecuador, donde se intenta cambiar la constitución, el artículo 5, para permitir el establecimiento de bases militares extranjeras, donde se ha invitado a las tropas militares estadounidenses, donde se ha invitado al FBI, a la CIA, a la DEA, y no conforme con eso se invitó también al ejército de mercenarios de Blackwater del señor Eric Prince. Entonces, es preocupante. En el Perú, la misma situación, un despliegue intenso de las tropas militares estadounidenses a lo largo y ancho del territorio peruano, la militarización completa podríamos mencionarlo así, decirlo así, de la región andina, el Comando Sur, con recurrentes visitas a nuestro continente. Hace un par de semanas estuvo en Argentina, muy bien recibido por el presidente Javier Milei, con bombos y con platillos. Eh, Igualmente en la situación preocupante de militarización en el Canal de Panamá, donde se ha suscrito un acuerdo militar entre Panamá y Estados Unidos por el control del Canal de Panamá, que se supone que en términos del derecho internacional el Canal de Panamá es neutral, es decir, no debería formar parte de ningún conflicto, pero bastó con que Estados Unidos se diera cuenta de que Panamá, en un hecho soberano, estaba permitiendo abrir el canal a otras inversiones en el mundo, como el caso de empresas de China, etcétera, que también estaban cooperando para ampliar el canal, para hacerlo mucho más óptimo, etcétera. Bueno, Estados Unidos tomó la decisión de, eh, bajo la mirada, como siempre lo han hecho, bajo la coerción y la coacción, amparado en esa doctrina Monroe caduca de hace 200 años,
que cumplió en el año 2023, pero que ellos intentan cada vez más ponerle en vigencia América para los americanos, pues, el patio trasero, y torcerle el brazo a los países como lo hicieron en el caso de Panamá, en una visión totalmente entreguista, y suscribir un acuerdo que permitía, por ejemplo, que permite el libre paso de buques de guerra por el canal de Panamá, algo que no estaba contemplado, que permite la participación y la presencia de tropas militares estadounidenses en las bases militares de Panamá. Entonces, nos damos cuenta que todos estos hechos al final nos terminan llevando a comprender y analizar de que Estados Unidos sigue incrementando su presencia militar en la región, sigue utilizando nuestra región como una plataforma y un espacio, digamos, de respaldo en términos de asegurarse recursos estratégicos que le pudieran ser útiles en el marco de la guerra. Hay que recordar cuál fue el papel de América Latina en el marco de la Segunda Guerra Mundial, una región proveedora de suministros en este caso, Estados Unidos, con petróleo, con gas, con cobre, con todos los minerales que necesitaba Estados Unidos para seguir desarrollando su industria armamentística en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, así exactamente nos están preparando para un nuevo conflicto. Ahora tenemos que verlo y tenemos que ser capaces desde nuestros países, a partir de la movilización activa del movimiento social, a partir de la denuncia, a partir de la acción y del activismo, de empujar a los gobiernos de nuestra región a que no se presten para una nueva confrontación, una nueva guerra en la escala global, sino que realmente puedan dedicar todos sus esfuerzos a lo que sí necesitamos los latinoamericanos, que es la integración regional, que es ese sueño de quienes gritaron primeramente las palabras libertad frente a lo que era el dominio colonial en nuestros países, que no era otro más que avanzar en la integración y a partir de la integración la unidad realmente latinoamericana. Ahí tenemos mecanismos de integración positivos de los cuales podemos nosotros intentar revitalizar. Tenemos la UNASUR, tenemos el ALNO, tenemos la CELAC recientemente, ahora Colombia ha asumido la presidencia por tempore de la CELAC. Ojalá cumpla un rol y un papel bastante activo en términos de promover esa integración regional y que nuestra posición no sea de acompañar ninguna guerra que se esté desatando en el mundo. Nuestra región debe ser efectivamente una zona de paz. Eso es una realidad. Más allá de lo declarativo, de la proclama, del eslogan y de la consigna que pueda contener allí, realmente nosotros tenemos que trabajar en eso, en cerrar la inmensa brecha social que existe en nuestro continente, para que al cerrar esa brecha social, los problemas de violencia que aquejan a nuestra sociedad puedan disminuir significativamente. Esa es la realidad. Cuando vamos a ver los problemas de violencia en nuestros países, decimos, bueno, zona de paz, bueno, pero hay violencia. La violencia agudizada, ¿por qué? La violencia agudizada producto de las profundas diferencias sociales que existen, de las profundas carencias que tienen nuestros pueblos en el acceso a derechos fundamentales, al derecho a la educación pública y gratuita de calidad, al derecho a una sanidad pública y universal para nuestro pueblo, el derecho a la alimentación básica para nuestras sociedades, el derecho a la recreación, a la vivienda, al deporte, a la cultura, al arte, el derecho humano a expresar sus ideas sin temor a ser condenado por fijar determinadas posiciones. O sea, de esos derechos estamos hablando. Es allí donde tienen que concentrarse nuestros temas y forjar y crear paralelamente, de verdad, a una mujer, a un hombre, a un niño, una niña, un anciano, una anciana, para construir la paz, educarlos realmente para la paz, no educarlos para la guerra. Y eso forma parte también de romper con la estructura ideológica impuesta en nuestros países desde hace muchos años por la hegemonía y la supremacía de Estados Unidos, donde se nos enseñó históricamente que los héroes de guerra eran los que habían que saludar y vanagloriarlos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo construimos ese hombre nuevo, esa mujer nueva, que es justamente quien debe estar edificado
para la paz. ¿Estamos haciendo aportes de América Latina? Sí, tenemos la campaña América Latina como una zona de paz, que es un espacio muy importante donde participan organizaciones, movimientos que están tratando de empujar estas ideas que mencionaba hace un rato: el cierre de las bases militares, el desmantelamiento del Comando Sur, el cierre de la base en Guantánamo, la solidaridad tan necesaria con Haití, que realmente es una situación de la cual poco hablamos, no profundizamos en ello, pero que es una de las situaciones más críticas y lamentables en nuestro continente, que demanda nuestra atención, que demanda la solidaridad, que demanda darle la oportunidad al pueblo haitiano que resuelva su contexto interno sin necesidad de la injerencia y la intervención de fuerzas extranjeras y de fuerzas militares. El militarismo nunca ha sido la respuesta a los problemas. Lo vimos en el pasado, en el caso de la intervención que se hizo en Haití con la MINUSTAH. Lo estamos viendo ahora con la intención de enviar nuevas tropas militares de países de África, de países del Caribe, supuestamente a controlar lo que está ocurriendo en Haití, que sabemos que detrás de eso existe la mano y, por supuesto, la actuación sigilosa de Estados Unidos para seguir desestabilizando la región en general, pero teniendo el control allí en ese punto geopolíticamente estratégico del Caribe latinoamericano. Entonces, estamos haciendo cosas. Ahora venimos a organizar un conjunto de eventos, entendiendo que, por ejemplo, una de las cosas y uno de los puntos que también hemos dicho que contribuye a la administración de América Latina es la presencia de la OTAN. La OTAN, que afilió en el 2017 a Colombia con el presidente Santos, lo hizo socio global de la OTAN, digamos una condición dentro de la organización poco común. Ahora los intereses recientemente manifestados por parte de Argentina también de formar parte de este bloque militarista, de esta alianza militarista, que va a celebrar su próxima cumbre en el mes de junio en La Haya. Justamente muy irónico, porque La Haya se supone que debería ser el centro de la defensa del derecho internacional en el mundo, por la presencia de varios organismos internacionales. Pero en la cumbre de la OTAN se va a reunir justamente en La Haya, va a haber una contracumbre de los pueblos para elevar su voz, para rechazar la guerra, para defender la paz. Luego tenemos previsto y planificado organizar un evento, un coloquio sobre neutralidad, que no es otra cosa más que un espacio para intentar presionar posiciones de los países para que al final no asuman posicionamientos en torno a un lugar u otro de la guerra, sino que sean capaces de, efectivamente, de decir: esto está mal, esto no se debe hacer, no debemos entrar en la guerra, nuestros objetivos tienen que estar centrados en otras cosas. Entonces, frente a eso, declarar la neutralidad de determinados países. Lo decíamos hace un instante, bueno, la neutralidad puede tener distintos cuestionamientos. Por supuesto, no existe la neutralidad perfecta, eso es así. Tampoco es la neutralidad basada en la inacción. Bueno, yo soy neutral frente al desastre que está ocurriendo en Gaza, en Palestina. No, es un tema de cómo, si no es la neutralidad, por ejemplo, de países como Suecia y como Finlandia, que eran neutrales, terminan aliándose a la alianza militarista de la OTAN. Entonces, los pocos países que quedan en el mundo que se autodefinen como neutrales, Suiza, Austria y varios otros, Moldavia, etcétera, y unos tantos. Entonces, ¿qué preferimos? Los países que tengan esta posición de neutralidad frente al derecho internacional, que puedan ser centros de conversaciones de paz, de diálogo, etcétera, o que terminen formando parte de estas alianzas militaristas en el mundo, poniendo más recursos, poniendo dinero, poniendo tropas, poniendo armas, poniendo vidas, porque al final detrás de todo esto lo que hay son vidas de seres humanos que van a la guerra a ser exterminados, a ser asesinados, etcétera, etcétera, de un lado o de otro. Entonces, en esa encrucijada nos encontramos con mucha claridad, y lo vuelvo a reiterar: el futuro de la humanidad tiene que estar centrado principalmente en la construcción de un futuro justo, de paz, de solidaridad y de justicia social para nuestro pueblo. La paz es la salida, definitivamente, pero no cualquier paz, sino una paz transformadora, participativa,
que genere contextos de justicia social y de autonomía, de respeto por las autonomías de los pueblos. En América Latina se está desarrollando un etnocidio silencioso, porque son las regiones donde quedan material o recursos disponibles, pero allí habitan comunidades originarias, los mapuche. Toda la estrategia militar, desafortunadamente impulsada también por el gobierno progresista de Boric, desafortunadamente. En Argentina también contra los mapuche, en Brasil las comunidades indígenas, en Perú también las comunidades de la Amazonía, en Ecuador ni se diga, también con las comunidades indígenas que viven en la Amazonía y las que aún son comunidades no contactadas, y ni se diga en Colombia. De hecho, el asesinato de líderes sociales ambientales, el mayor número es en Colombia y el mayor número de los líderes son comunidades o líderes de comunidades originarias. Entonces ahí también estamos ante unas problemáticas serias. Además, Gabriel, eh, eh, precisabas muy bien la situación de la militarización, pero hay un asunto particular en América Latina y es que la militarización se realiza de diversas maneras. Hablaste de Blackwater en Ecuador, pero también en Colombia se impulsó el paramilitarismo a través del Plan Colombia, financiado por Estados Unidos. Y hoy es un fenómeno en expansión. Y la situación en Haití parece como un modelo que se expandió a Ecuador y se expande al resto de Latinoamérica. Es decir, potenciar el caos, potenciar situaciones de inestabilidad a través de la criminalidad transnacional. ¿Qué decir frente a eso? Es decir, no solo es la inversión militar, no solo es que los estados inviertan su recurso público en aumentar el gasto militar, sino que también está acompañado de otras estrategias. ¿Qué estrategias verías paralelas? Paramilitarismo, el mercenarismo, la vigilancia privada. ¿Qué has visto también en Latinoamérica frente a eso, que hace parte también de esa lógica? Sí, mira, qué bueno que haces esta pregunta, Alfonso, porque efectivamente es un problema no nuevo, pero que sí ciertamente está tomando nuevas formas. Eso es lo que está ocurriendo. Y es el tema del mercenariato, ¿no? Efectivamente, Estados Unidos ha dado como un punto de quiebre en torno a su lógica de intervención militar en los países, donde esa fórmula de la intervención clásica del ejército estadounidense con sus tropas, con los marines, con los SEALs, etcétera, desembarcando desde sus portaaviones en un determinado país, se ha dado cuenta que ha recibido históricamente durante muchos años muchos cuestionamientos. Además que tiene que pasar por todo un proceso enorme dentro de Estados Unidos, tiene que ser aprobado por el Congreso, tiene que haber una declaratoria efectivamente de guerra contra un país. Es todo un proceso largo y además de destinar cuantiosos recursos para eso y todo lo que eso implica en términos de la condena internacional. Cuando tú al final tienes una invasión contra un país, vas a recibir una condena, mucha o poca la vas a recibir. Y eso significa control de daños. Bueno, ¿cuál va a ser el impacto que va a tener la decisión de invadir militarmente, no sé, en Somalia, por ejemplo, Sudán del Sur, etcétera? Parte de los países que me vienen ahora a la mente. Bueno, Estados Unidos ha optado en los últimos tiempos, en los últimos años, pudiéramos hablar en tiempos modernos, en época moderna, bueno, de armar ejércitos privados, de armar ejércitos de mercenarios con cuantiosos recursos, que son fondos que vienen de Estados Unidos y de sus distintas agencias, eh, con armas que vienen de las fábricas de armas de Estados Unidos y de los principales proveedores de armas, que van, por cierto, a estas ferias de armas a mostrar y hacer alarde de sus nuevas armas más tecnificadas, de matar más personas con el menor esfuerzo posible. Y bueno, le han dado un nuevo nombre porque además, inclusive no se escucha ni siquiera mal el nombre que le han dicho, contratistas, ¿no? Entonces son contratistas con ejércitos privados de mercenarios. Colombia ha tenido un problema y recientemente con esto, de muchas personas que se han formado para la guerra y que terminan uniéndose a estas empresas privadas, a estas empresas contratistas, para desarrollar operaciones, digamos,
ocultas, clandestinas, etcétera, en el mundo, que reciben toda la condena posible. Lo vimos con el asesinato del expresidente de Haití, Jovenel Moïse, por ejemplo, bien implicado con un grupo de mercenarios contratados de Colombia para ir a ejecutar eso. Pero detrás, ¿quiénes están detrás de esto? Bueno, evidentemente detrás de esto está las manos de Estados Unidos, más que claro. Eric Prince es una persona que viaja tranquilamente por el continente protegido de Estados Unidos, va a dar declaración, algunos se moviliza a Ecuador, ofrece sus ejércitos privados supuestamente para combatir a las mafias vinculadas al narcotráfico en Ecuador y a los grupos del crimen transnacional, etcétera. Pero lo hace en la más grande impunidad. ¿Quién juzga esos crímenes que ocurren a partir de las acciones de estos ejércitos privados y estos grupos contratistas mercenarios en el mundo? No juzga a nadie. Entonces, la gran realidad es que estamos frente a este fenómeno, cómo se viene fortaleciendo en América Latina, porque los grupos paramilitares es un hecho clásico. Colombia puede dar de esto todo una clase de cómo se formaron y se forjaron estos grupos paramilitares al calor de la defensa de los intereses de los grupos económicos poderosos en Colombia, principalmente los sectores terratenientes, ¿okay?, que crearon sus ejércitos privados supuestamente para defenderse de la insurgencia en un momento determinado, pero que al final eso fue tomando otras formas en el tiempo y generando otros problemas más complejos que hasta el son de hoy sigue Colombia lidiando con estos problemas, intentando abrir procesos de diálogo, intentando abrir procesos de paz, intentando abrir procesos para detener la violencia que ha escalado durante los últimos años en Colombia y que se extiende y se expande al resto de la región. Vimos, por ejemplo, en Venezuela cómo en ciertas oportunidades grupos paramilitares de Colombia también fueron y desarrollaron operaciones para intentar desestabilizar el proceso político en Venezuela, asesinar dirigentes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, nuestra gran preocupación está centrada en el caso de Ecuador, porque ahora sí Ecuador, un país, por primera vez, y yo me atrevo a decir, por primera vez un país de forma abierta le dice a un ejército de mercenarios en el mundo, va y los contrata. Y dice, sí, yo lo estoy invitando a mi territorio, los estoy contratando y espero y aspiro que, bueno, me ayuden supuestamente en la lucha contra el crimen. ¿Dónde queda el papel y el rol del Estado ecuatoriano, el ejercicio de soberanía, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, este problema está tomando múltiples formas y cada vez se complejiza más. Yo no quiero tener una posición acá, ¿cómo se llama?, pesimista frente a cuál es el futuro que avisoramos. Pero la realidad es que si no actuamos en este momento, y actuar significa movilizarse desde la no violencia, actuar significa ejercer el derecho a la denuncia, al rechazo, a la visibilización, a hacer pedagogía, por ejemplo, por la paz, a tener espacios de encuentro para decir y denunciar lo que está ocurriendo. Muchas de estas cosas van ocurriendo y a pesar de que pequeños actores van conociendo lo que está sucediendo realmente, la mayoría de nuestras poblaciones no están en conocimiento pleno de las profundas consecuencias que esto puede traer a cada uno de nuestros países. Tú preguntas en general a la población ecuatoriana sobre estos temas y pueden hasta llegar a ver que la presencia de este ejército de contratistas y de mercenarios en el país es un hecho normal, que sí, que está bien, que si eso va a generar más seguridad, ven por el problema inmediato. No logran tener un ejercicio reflexivo más profundo sobre las implicaciones que esto trae. Pero si hay un grupo de organizaciones, de movimientos, de activistas, de personas conectadas y que reivindican las ideas de paz, que sí saben las implicaciones que esto tiene. Y entonces, bueno, hay que ser más activo, hay que ser más proactivo, no hay que ser tan silente frente y dejar que estos fenómenos sigan en desarrollo. El fenómeno del fascismo, el fenómeno del mercenariato, la guerra extensiva en toda su dimensión. Entonces, hay mucho trabajo por hacer de nuestros movimientos sociales.
Bien, ese creo que ya para ir cerrando con todo este panorama, sería resaltar recoger un poco de cuáles son las alternativas. Tal vez ya las has dicho algunas, pero resumirlas y hacerle un llamado al movimiento social que también ya estás ya planteando la ruta al movimiento social, porque a veces esto no hace parte de las agendas de lucha, no hace parte de las agendas de reivindicación. Entonces, ahí tenemos una tarea gruesa, una tarea clave. Y también vincular las diferentes luchas. Parece que nuestros trabajos territoriales están dispersos y necesitamos articularlos. Entonces, sería ese un último llamado para cómo superar y cómo hacer frente a esta problemática que es tan compleja. Mira, lo primero es reconocer nuestras causas comunes. Eso es lo principal, reconocer cuáles son nuestras causas comunes. Más allá de eso, en movimiento y digamos, en los espacios de trabajo territorial, existen distintas lecturas sobre procesos políticos, sobre orientaciones, sobre formas, caminos, métodos, etcétera. Pero si nosotros logramos identificar las causas comunes, esas causas comunes tienen que ver, bueno, ¿cuál es el problema que ocurre en nuestros países? ¿Dónde está centrado el problema? El problema está centrado en la justicia social, el problema está centrado en la violencia, el problema está centrado en la injerencia y el intervencionismo, el problema está centrado en el saqueo de nuestros recursos, el problema está centrado. ¿Cuáles son las causas comunes? ¿Cuáles son las causas comunes? Y frente a eso, bueno, ¿cómo podemos organizarnos en plataformas, ¿ok? Con nuestras diferencias, con nuestras distintas visiones que tenemos, pero con objetivos que podamos sacar y decir, estos son nuestros objetivos comunes. Nuestros objetivos comunes es trabajar en la defensa del territorio. Nuestros objetivos comunes es preservar a toda costa la paz en nuestro territorio, erradicar la violencia. Nuestros objetivos están centrados en poder garantizarle a nuestras poblaciones acceso a derechos fundamentales. ¿Ok? Nuestro objetivo está centrado en que paren las violaciones a los derechos humanos en nuestro territorio. Si esos son nuestros objetivos, entonces hay que construir cada vez más plataformas comunes. Mira, si hay algo a lo que le temen los señores de la guerra y los promotores de la guerra en el mundo, y los principales, eh, digamos, boicoteadores, sí, esa sería la palabra, no lo sé, de la paz, es justamente el tema de la unidad de los pueblos. Es algo a lo cual se le teme profundamente y por eso utilizan mil fórmulas para intentar dividir al movimiento, para separarlo, para mostrar o querer pretender mostrarnos que tenemos posiciones totalmente equidistantes, que tenemos grandes diferencias entre nosotros y que no es posible unirnos. Y para eso nos separan en el territorio, nos separan en el departamento, nos separan en el país y después entre países. Entonces nos dice que el problema son los compañeros ecuatorianos, que el problema son los venezolanos, que el problema son los chilenos, que el problema son los argentinos, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre una fórmula para dividir al movimiento. Nosotros tenemos que buscar fórmulas para, en vez de dividir, unificar, encontrar. Por eso esos espacios de encuentro y de unificación, los espacios en los cuales tenemos la oportunidad de hablar sobre las problemáticas, de definirlas, de caracterizarlas y a partir de ello estructurar planes de acción común, iniciativas comunes. En esa medida hay fortaleza. Todos los procesos sociales exitosos de defensa de los territorios, de avances sobre reivindicaciones, han estado basados en la unidad de acción de las poblaciones. Tú hablabas ahora, por ejemplo, del tema de las poblaciones indígenas. En el caso del Perú, en el caso del Perú hay un caso muy reciente del pueblo Aguajún sobre un oleoducto que sigue contaminando sus territorios, etcétera, etcétera. Y gran parte del éxito de las conquistas que ha tenido el pueblo Aguajún en Perú está vinculado a la unidad de acción de las distintas tribus sobre un objetivo en común. Eso puede y eso debe ocurrir. Eso debe ocurrir. Estos espacios que invitamos nosotros, que te mencionaba ahora, que van a ocurrir en el marco de la contracumbre de la OTAN, que están ocurriendo aquí en Colombia. El año pasado tuvimos un encuentro sobre la meditación maravillosa que ustedes fueron organizadores en Medellín, conjuntamente con nosotros y con otras organizaciones y universidades, etcétera.
Son espacios de encuentro, son espacios para conocernos y reconocernos en el mismo trabajo, con las mismas reivindicaciones, con las mismas iniciativas y decir, listo, juntemos causa común y avancemos sobre estos esfuerzos. Bien, Gabriel, aquí quedan muchas preguntas. Creo que uno de los temas también es el papel de la llamada criminalidad transnacional. El expresidente de México lo decía muy claramente, el papel de la DEA en crear todo el caos posible, las armas en Centroamérica que fluyen entre los grupos criminales provienen de las fábricas norteamericanas que están en la frontera, lo mismo las armas en Haití. Ahí tenemos otro elemento para seguir profundizando sobre estos temas. El tema del narcotráfico siempre ha sido útil para financiar las guerras en diferentes regiones y también como excusa para poder hacer intervención política. Bien, Gabriel, agradecerte por este espacio, agradecerte por tu tiempo, por esta información y también por las rutas de acción que nos brindes. Y bueno, resaltar que ahora en junio pues tendremos el encuentro de seguir fortaleciendo la idea de neutralidad o de otra figura que le pueda permitir a los estados salirse, tomar respiro, poder tener cierta autonomía en momentos difíciles como el que estamos viviendo hoy a nivel global en el surgimiento del orden multipolar. Gabriel, muchas gracias y nos estaremos entonces encontrando en una próxima oportunidad. Y a todos quienes nos siguen y nos escuchan, nos ven, nos estaremos encontrando en una próxima entrevista para seguir profundizando sobre las problemáticas centrales de nuestra América. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Abrazo.